Vamos a Salmo 3, 8. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hemos hablado de la bendición y hemos hablado un poco de acercarnos a aquel que nos puede salvar. La mayor bendición es la salvación. Pero antes que nada, amados, déjenme recordarles que la salvación es del Señor. El hombre no puede hacer nada por salvarse. En el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo habla de la elección y concluye de la siguiente manera. Capítulo 9 de Romanos, verso 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sabiendo esto, a nosotros solo nos corresponde pedir, como aquella mujer sirofenisa. Ella no era judía, era gentil. Aquella mujer que se acercó a Jesús pidiendo la sanidad de su hija, y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Gloria a Dios por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dicho esto, comenzamos. ¿En qué consiste la salvación? La salvación implica muchas cosas, pero solo quiero enfocarme en una parte del proceso llamado regeneración y contestar la pregunta: ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cuántos se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Hay personas que creen que son salvas y no lo son. Otros ya han sido salvos y no saben que lo son. La semana pasada vimos que hay un sentimiento general en todos nosotros. Nos sentimos indignos. Incluso aunque ya tengamos tiempo viniendo a la iglesia y conociendo del Señor, muchos todavía no nos sentimos preparados para ser bautizados. Pero déjeme decirle que para bautizarse no se necesita mucha preparación, solo se necesita decisión. El eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe le bautizó. Creer con el corazón es lo único que se necesita para ser salvo. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y aquí, amados, es donde se bifurcan los caminos, por decirlo de alguna manera.
Algunos creen con el corazón, mientras que otros creen solo con la mente. Y muchos predicadores nos quedamos con la confesión y esperamos que la persona haya creído con el corazón. Pero ¿qué es creer con el corazón? Solo voy a decir esto. No doy mucho tiempo para meternos en tantos detalles, pero vamos a tomar la analogía del matrimonio. En el matrimonio, ¿te entregas con la mente o te entregas de corazón? Hay algunos que se entregaron. No, no es cierto. Y cuando lo haces de corazón, vamos a pensar en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Para no entrar en estadísticas. Cuando lo haces de corazón, hay frutos, ¿sí o no? Entonces, concluimos que solo cuando nos entregamos a Jesús de corazón hay salvación. Ahora, ¿qué pasa en la salvación? En la salvación suceden dos cosas. Somos salvos de la condenación y somos salvos de nosotros mismos. Es decir, somos transformados. A esto último se le llama regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Si esto no sucede, no hay salvación. Amados, todo lo que voy a decir lo voy a respaldar con citas bíblicas al final o en su momento, pero voy a tratar de explicar en mis palabras lo mejor posible para que quede bien claro en qué consiste algo tan vital como la salvación. Ahora que siempre estaré abierto a la corrección. Con la Biblia, claro. En primer lugar, creemos que el bautismo por sí solo no salva. No puedo decir en qué momento comienza la salvación, solo Dios lo sabe, pero puedo decir con seguridad que somos salvos en el momento de la regeneración. Mucha gente se bautiza sin estar regenerados, porque piensan que el bautismo los va a salvar. Otros piensan que los va a regenerar para cambiar, pastor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? El bautismo por sí solo no tiene poder ni para regenerar ni para salvar. El bautismo es necesario, pero si no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación. Por otro lado, tenemos a los que ya son salvos, pero no lo saben. Y no se bautizan porque dicen que no están preparados. Es que me falta mucho, pastor. Y todavía se me sale una que otra. Es que usted no ha ido a mi casa, pastor. Por cierto que las visitas, hermanos, han sido una bendición. Al menos para nosotros, para Diana y para mí, ha sido un encanto. Y estaremos complacidos, hermanos, de estar con ustedes en sus casas. Es que, pastor, me falta mucho. ¿Cuántos dicen nada? ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Han creído? ¿Sí? ¿Ya creyeron en Jesús?
han sido regenerados y han confesado a Jesucristo como su Salvador, solo que todavía les falta mucho. Lo que le falta es decisión. Porque si algo ha pasado en ti, si ya no eres el mismo o la misma, hay cambios en tu vida. Ahora te gusta venir a la iglesia. Y una cosa muy importante, disfrutas adorando a Dios. Casi te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que ya has sido salvo y ya te puedes bautizar. Claro, te falta mucho. A mí también. ¿Sí? Pero el amor a Dios es el primer fruto de la salvación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Antes no lo amábamos, no lo buscábamos, no lo deseábamos, no lo disfrutábamos. El amor y la adoración en todas sus formas, ¿se acuerdan que hay diferentes, que la adoración abarca toda la vida? Es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Esto se verá claramente en tu devoción y en tus obras. La adoración en el templo no es un indicativo, pero dice mucho. Ahora, ¿por qué decimos que somos salvos en la regeneración? Porque en el momento de la regeneración recibimos la vida eterna. En ese momento somos hechos nuevas criaturas. Hemos renacido del Espíritu. ¿Y cuándo sucede esto, pastor? La salvación sucede cuando la persona cree de todo corazón, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo le puedo decir cómo, pero no le puedo decir cuándo. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. Y solo usted sabe cuándo pasó. Mario se acuerda exactamente la fecha. Yo creo acordarme, el 6 de mayo de 1973. Sí. Pero a veces ni nosotros mismos sabemos. De repente notamos que ya no nos gustan aquellas cosas que antes nos gustaban. ¿Sí? Es un milagro porque no se puede explicar. ¿Cómo es posible que una persona mala se haga buena en un instante? De un momento a otro son cambiadas las personas por el poder de Dios. Tenemos a San Agustín de Hipona, un gran mundano, amante de los placeres de la carne. ¿Cómo el Señor lo convierte? ¿Cómo el Señor lo transforma? Al mismo apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Sí? En un instante, ¿sí? Un encuentro con Cristo y sus vidas cambiaron. No se me olvida a mí el hermano Chema, no sé si ya se acuerdan, se los he contado muchas veces. Ahí en Estación Rosales, el hermano Chema es una persona como de casi 2 metros de alto y fortachón y malo. Era malo el hermano Chema, le sacaba los ojos a las vacas. Era cosa seria, pero el Señor lo tocó. El Señor lo tocó y eran las 4 de la mañana cuando andaba levantando el pastor para que lo bautizara. Bautíceme, pastor, ya no soporto más. Y lo bautizaron en la Loma Rodriguera a las 4 de la mañana.
Salió del agua hablando lenguas. Convertido el hombre. Me regaló una Biblia. La tengo ahí en mi casa, muy bonita, una Biblia de recuerdo. Esta es la conversión. Ahora, ¿qué diferencia hay entre conversión y religión? ¿Sí? Yo puedo tener exactamente una religión, pero no estar convertido. Incluso ir a la iglesia y no estar convertido. Incluso, me atrevo a decir, estar bautizado y no estar convertido. Y eso sucede mucho en los hijos de cristianos. Dice, algún día me tengo que bautizar. Y se emocionan un poco y en la primera oportunidad, pues, algún día lo tengo que hacer. Y se bautizan, ¿no? Porque creen precisamente que el bautismo trae la salvación. Y ya lo dije claramente al principio, no es así. ¿Qué salva? ¿La religión o la conversión? Vamos a Gálatas 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, la religión judía, ni la incircuncisión, es decir, cualquier otra cosa, cualquier otra religión, vale nada, dice, sino una nueva creación. Mientras no haya un nuevo nacimiento, nadie puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación se recibe en el momento en que somos engendrados por el Espíritu Santo. En un instante. Es un momento glorioso, a veces imperceptible. Unos teólogos dicen que no se siente nada, otros dicen que se siente un gozo indescriptible. Los pentecostales tiemblan, los bautistas lo racionalizan. Cada persona es diferente, pero el común denominador es el cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí. No importa tanto lo que sientas, aunque es precioso. Yo recuerdo el día que me salvé. Yo no pude estar callado ni quieto. Fue algo hermoso y precioso y lo expresé como pude. Pero no importa tanto lo que sientas, más la evidencia más clara es que tu vida cambia. Tus gustos cambian, tus afectos cambian. Nuestra fe no puede estar basada en emociones, hermanos. Que quede bien claro esto. Tampoco en sentimientos, ni tampoco en falsas profecías y cosas de hombres, sino en la palabra de Dios. Y la evidencia de nuestra salvación son los frutos. Si aquello que sentiste fue genuino, va a haber cambios. ¿Sí? Si no, fue pura emoción. Y por consiguiente, no hay salvación. Ahora, hablo de cambios radicales, no superficiales. Yo puedo venir a la iglesia, no me cuesta ningún trabajo. Si me dicen, ya que te bautices, tienes que diezmar,
Yo diezmo, no hay ningún problema. Tienes que ir a la iglesia, yo voy a la iglesia, no hay ningún problema. Pero no estoy hablando de esa clase de cambios. Estoy hablando de afectos. Lo que antes te gustaba, si te gustaba el mundo, cosas del mundo, ¿sí? Ahora ya no te llaman la atención. Ahora te gustan las cosas de Dios. Has vuelto a nacer. Eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Cambios radicales. Yo recuerdo, en el 76 yo era un adolescente, tenía 14 años, cuando Cristo me salvó. Lo primero que quise, mis amados, fue una Biblia. Y me decía el hermano Abel Gámez, es que no tenemos Biblias más que la versión antigua, démela esa, pues no la vas a entender, démela, de la que sea, pero démela. Y una Biblia igualita esta, versión antigua de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Me la devoré, hermanos. Mi papá me regañaba porque me iba sentado leyéndola. Hijo, ponte a hacer algo, ponte a trabajar. Comencé a orar, cosa que no hacía. Comencé a ayunar, cosa que no hacía. Me apuraba a salir del trabajo para llegar temprano al culto. ¿Sí? Yo trabajaba en el MZ, hacía las ofertas, tenía una moto y me venía rapidito, me bañaba y me llegaba todo relamido, estilándole al culto. Había fervor en mi vida, cosas que antes no tenía. Yo nací en la iglesia y me iba a la iglesia porque tenía que ir a la iglesia. Era un niño bueno, pero no tenía ese temor, ese fervor y ese amor hacia las cosas de Dios hasta que el Señor me tocó y cambió mi corazón y me hizo nacer de nuevo. Ahora, no pretendo estereotipar los frutos de la salvación, no me malentienda, pero hermano, ¿se ven los frutos de la salvación en tu vida? Hazte la pregunta, ¿qué fue lo que tuve? ¿Emoción o salvación? Pero si el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti, o hizo la obra en ti, claro que va a haber emoción, pero también habrá cambios. Además, comenzará un proceso al que llamamos santificación. Y esta es otra prueba indubitable de que has sido salvo. Cosas se van de tu vida y nuevos hábitos vienen a tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿O necesito ser más explícito? Ahora somos espirituales. ¿Me entiende? Por lo tanto, buscamos las cosas del Espíritu y aborrecemos, Araceli, las cosas de la carne. ¿Me entiende? Cosas nuevas vienen, cosas se van de nuestras vidas. Aborrecemos las cosas de la carne, nos siguen atrayendo. Y ahí está el punto donde muchos dudan de su salvación. Es que, hermano, todavía me gusta esto, todavía me atrae esto, todavía siento atracción por aquello. Yo también. Y hasta que te mueras, mientras no te salgan alas y puedas volar como un ángel, mientras sigas siendo un ser humano, mientras estés en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo, dice, que me da la victoria. Amén. Nos siguen atrayendo, claro que sí, pero ya no las queremos. Hay mucha diferencia. Ahora luchamos contra todo aquello que me separa de Dios o que trata de separarme de Dios. A esto se le llama santificación. Y es un proceso que dura toda la vida, como cantaba nuestro hermano Mario. Entonces,
La salvación conlleva, digamos, al menos 3 cosas: regeneración, santificación y glorificación. También lo mencionaba el hermano cuando tomó el lugar, ¿se acuerdan? Fuimos salvos cuando fuimos regenerados. Actualmente somos salvos, santificados, y muy pronto seremos salvos, glorificados. El error es que en algunas iglesias se quiere poner primero la santificación antes de la regeneración. Quieren que seamos buenos, quieren que ya no tengamos ni un defecto, ningún vicio, ninguna debilidad, para luego entregarnos a Cristo o para bautizarnos, sea el caso. Y eso es imposible, hermano. Totalmente. No hay santificación sin regeneración. Primero hay que nacer para luego caminar. ¿Cuánto les queda claro? Algunos dudan de su salvación. Muchos. Incluso aquí, ahorita yo puedo estar seguro de que alguno de ustedes, más de alguno, duda de que ha sido salvo. Precisamente porque nos vemos imperfectos. Todavía pecamos. Le tengo malas noticias. Va a seguir pecando. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón en la sangre. Somos salvos, hermanos amados, no por lo que sentimos o por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Imperfectos, sí, pero perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1. Ahora, ¿cuál es la condenación, pastor? En pocas palabras, la condenación eterna es vivir sin Dios por toda la eternidad. Adán fue hecho para vivir eternamente en comunión con el Creador. El plan de Dios incluía una vida eterna aquí en la tierra. El propósito de Dios no solamente se alteró, sino que acarreó condenación. La advertencia fue clara: ciertamente morirás. La muerte irrumpió en el mundo, pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Es por eso que necesitamos volver a nacer. ¿Cuántos les cae? ¿Sí? Están muy callados, hermanos. O me están entendiendo o no me están entendiendo nada. Por eso necesitamos el nuevo nacimiento. Lo que Cristo vino a hacer prácticamente es devolvernos la vida eterna. La condenación consiste en no recuperarla nunca. Por eso dice que el que no cree ya está condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque está rechazando
la única manera de ser salvo, la única manera de recuperar la vida eterna perdida. El hombre ya está condenado. Dios no manda a nadie al infierno. Desde Adán todos mueren. Lo que hay que hacer ahorita es salvar la gente, lo que se pueda. Pero ya está el mundo perdido, ya está condenado. Sí. Pero bendito sea Dios, amados, que el Señor nos alcanzó. Y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Sí. Se salvo tú y toda tu casa, pero esto no es en automático. Es que es una promesa, hermano. Sí, Señor, no es una promesa, se lo dijo el carcelero. Y dice que el carcelero fue y se bautizó con todos los demás de su casa, porque se comparte. El evangelio hay que compartirlo. ¿Sí? Hay que predicarlo a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, para que ellos también conozcan esta salvación tan grande. La condenación, amados, es la paga del pecado, y la paga del pecado es muerte, tanto física como eterna. Romanos 6:23. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben de memoria? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. Este es el esquema. Es muy sencillo, pero es profundo, porque no se trata de una fe intelectual. 30 centímetros nos separan de la vida eterna. 30 centímetros nos separan de la salvación. Tú puedes creer con la mente, pero no baja el corazón. Ahora, la pregunta de los 64,000. Pastor, yo soy una buena persona. No es que me la tire, pastor, pero yo no soy como otros. Usted sabe. No le hago mal a nadie. Yo no ocupo nada de eso que usted está diciendo. Con todo respeto, pastor, pero muchas gracias. Yo le voy a contestar con una historia real de un hombre más bueno que usted, que tuvo una entrevista secreta con Jesús. Su nombre es Nicodemo. Leamos Juan capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un príncipe. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, hermanos, creyó. Nicodemo se convirtió. Hay evidencia en el libro de los Hechos. Creo que ahí está, no estoy seguro, pero hay evidencia que Nicodemo se convirtió. Sí, hay evidencias. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un rabino. Sí, un rabino, conocedor de la Biblia, conocedor de la Torá. Y era uno de los pocos fariseos sinceros, temerosos de Dios, que creyó y buscó a Jesús para platicar con él, en secreto por temor a los compañeros. Fíjese lo primero que Jesús le dijo a Nicodemo, después de que Nicodemo lo saluda. Fíjense lo que Jesús le dice a Nicodemo. Ni siquiera le contesta el saludo. Se fue al meollo del asunto, al grano, a lo que era importante. No perdió tiempo y le dijo: tú eres una excelente persona, pero si quieres ser salvo necesitas nacer de nuevo. Versículo 3. Porque de cierto te digo que es que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, como cualquiera de nosotros le diríamos: Señor, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de la madre y nacer? Escuche esto, porque aquí está la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento, ¿sí? En el Espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y escuche esto, en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos un espíritu habitando en un cuerpo. Hemos renacido, ¿sí? Ahora somos espirituales. Ahora podemos ver, entender el reino de Dios, las cosas de Dios. Antes no las entendíamos. Antes estaban veladas porque estábamos muertos espiritualmente. Ahora hemos renacido. Ahora tenemos la habilidad de ver el reino de Dios. La persona más buena en este mundo necesita nacer de nuevo, por la sencilla razón de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar incorruptibles para vivir eternamente en un cuerpo glorificado de carne y de hueso, como fue Jesús. Esto es un misterio, esto es otro tema. El apóstol Pedro lo resume de esta manera. Primera de Pedro 1:3. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está, ¿sí? Y Pablo explica la regeneración en 1 Corintios 6:9, cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Regeneración. Lo que sea que hayamos sido antes de Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Pedro resume de forma magistral los tres tiempos de la salvación. Hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios. Exactamente, la salvación no tiene tiempo, es sin tiempo. Mire cómo lo describe el apóstol. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fuimos salvos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, salvación presente, mediante la fe, para alcanzar la salvación futura que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
los 3 tiempos de la salvación. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solo creer, pero creer con el corazón. Obviamente que los pasos de la salvación, llamamiento, arrepentimiento, fe, todas esas cosas, con esas situaciones que se dan en la salvación. Pero todo comienza a creer con todo tu corazón, no de labios, más de corazón. Y decidirte a seguir a Jesús el resto de tu vida, todos los días de tu vida. Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga.